Tenemos a Lucila García, que en este momento para charlar un poco de política, que creo que lo que viene a hacer, y esto está buenísimo, es a ordenarnos nuestras mentes en lo que se viene, porque es un año de muchas elecciones, ya pasamos una, pero falta... faltan un montón, ¿no? ¿Cómo andas, Lu? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, chicos? Bien, bien, acá vengo. Por ahí un poco aburrido, porque ya la gente no quiere escuchar esto. Pero bueno, dado que terminaron las elecciones locales, Sí. me parece interesante poder hablar de las nacionales, porque ya nos empezaron a bombardear con toda la propaganda que se viene de quiénes van a ser los candidatos presidenciales. Votamos 3 categorías: presidenciales, diputados nacionales y senadores nacionales. De lo cual... digamos, es interesante tener en cuenta que van a ser las internas, y vuelvo a repetir lo mismo, se va a elegir una, no podemos meter una boleta de cada partido metiéndonos en las internas, que nos encantaría. Claro, sería lo ideal, ¿no? Nos encantaría, pero no, siempre seguimos con lo mismo. Esto va a ser en boleta, no lo vamos a tener que tildar, o sea que es el método, digamos, tradicional, si se quiere pensar de algún modo. Claro, el que todos conocemos, el que la abuela nos decía, llevar la tijera y la plasticola para pegar. A mí mi abuela me decía siempre Pero eso. pará, ahora vamos a tener, eso lo pregunté el otro día en Sí. mi mesa, en la mesa de mi casa. ¿Vamos a tener que cortar boleta, no? No, en realidad, ahora con las internas, la verdad que Claro. elegís todo. Pero después, si vos querés elegir un presidente y después otra lista de diputados, podés cortar tranquilamente. Exacto. No te obligas. Sí, siempre dentro de la misma categoría, no que podés elegir un presidente y un vicepresidente, está claro. Claro. Pero si no, en cada categoría podés elegir lo que a vos te parezca o, digamos, te sientas que va con vos. Exacto. Para decirlo de algún modo, porque tenía ganas de contar un poco esto. Ujú. El tema, ya voy con los candidatos, quiénes son los candidatos, pero es interesante esto que están diciendo para no empezar a echarle la culpa a las encuestadoras, las grandes perdedoras en Santa Fe y bueno, y en gran parte del país, es que hay una relación muy grande entre el índice de satisfacción que tiene la sociedad con respecto a los gobiernos y cómo se va a votar, es decir, el resultado de la votación. Entonces, hay varias comparativas de cómo han salido gobiernos anteriores, pero por ejemplo, el de Mauricio Macri en las últimas elecciones 2019 tenía más o menos un índice de confianza en su gobierno del 40% y más o menos sacó un 40% en las elecciones. Claro. Eso está, digamos, dando una tendencia que el gobierno actual nacional tiene una aprobación de alrededor del 20 al 22% que puede llegar a observarse en la votación final. Ahí va. Esto lo quiero aclarar también porque el gran problema de esto es que no se vio en otras elecciones, es que con una gran desaprobación al gobierno no es que la gente se está tirando hacia la oposición y votar a otros o elegir a otros candidatos, sino que lo que están haciendo es decir, no voy a votar, la abstención. Entonces, lo importante es, primero, el desafío para la oposición, lograr que la gente desencantada con el gobierno y con lo que está pasando con la realidad vaya a votar. Y después, por otro lado, también desde este programa decirle a la gente que vaya a votar. Claro. ¿No? Obvio, porque es importante. Es importante, pero también es algo que celebramos la democracia, ¿no? O sea, es el momento de derecho y obligación, por supuesto, que tenemos, pero sobre todo de derecho y de elegir quiénes nos representan y quiénes nos van a representar. Igual, viste que está esta cuestión de este descontento que no sé si decirlo solamente con el gobierno de turno, sino también en general, ¿no? Es como que hay una mirada de, y bueno, vinculado con las propagandas, este estilo de cosas que vemos nosotros, la gente tomando mate en los barrios, abrazándose con personas desconocidas, abrazando jubilados, alzando niños. Alzando niños. Después voy a recomendar una película que es justamente, se llama algo del candidato, algo así que... Alzando niños. Hay un momento donde hay un bebé en el fondo en una escena y los dos candidatos van corriendo para alzar y besar al bebé. ¿Quién llega primero? A ver quién llega primero. Pero bueno, en esta cuestión que vamos a estar ahora seguramente viendo mucho más de esto, ¿no? Bueno, ahora les cuento un poco más. No, digamos, la idea de convocar y no que no sea, digamos, abstención en general, porque la idea es que va a seguir habiendo gobierno, entonces hay que elegir. Dicho esto, vamos primero a la interna que se da dentro del gobierno. Bueno, tenemos a los principales candidatos, voy a hablar ahora para no confundir. Sí. De hecho, después el que quiera saber más puede investigar. Bien. Pero para tirarles así datos generales, tenemos la interna, que va a Sergio Massa con Agustín Rossi. Agustín Rossi es de nuestra provincia, es alguien conocido. Digamos, esa fue una fórmula que tuvo y dio que hablar dentro dentro del gobierno y dentro del peronismo, porque primero, digamos, se pensaba en Guado de Pedro. De hecho, Sí. vimos por
la ciudad carteles colgados de Guado de Pedro, como anunciando una candidatura. Y bueno, aunque Cristina siempre, digamos, con ese doble discurso, dice que sigue siendo su candidato, aunque no es candidato a Guado de Pedro, quiere decir que no le da tanta legitimidad a Massa. Pero bueno, digamos que la fórmula elegida o de consenso es Massa con Agustín Rossi para el gobierno, y después tenemos en esa misma alianza como interna a Grabois con Paula Valmedina. Juan Grabois, bueno, es un dirigente, digamos, reconocido, está dentro de, digamos, de todos los movimientos sociales, es alguien que, digamos, que tiene como esta tendencia más a una izquierda y a lo barrial, representa ese lado del peronismo que no se vería representado con alguien como más Agustín Rossi, que son más de centro dentro del peronismo, como una fórmula de centro. Eso es lo de Grabois. Y bueno, Paula Abal Medina en su momento fue jefe de gabinete de ministros de 2011 a 2013, recuerdo, el hermano de Paula Abal Medina, y digamos va también por ese lado. Su padre fue alguien que tuvo que, bueno, irse a vivir a México por el golpe de Estado, así que digamos también representan como esa parte. Entonces tenés como un centro de peronismo y una izquierda, de lo cual hay que ver los resultados. Se entiende que va a ganar Massa por el amplio apoyo que tiene de centro, pero bueno, Grabois le va a poder hacer frente a esto. Sí, aparte Grabois había dicho, cuando estaba esta cuestión de si era Guado de Pedro, había dicho que con Guado no se iba a enfrentar, se iba a bajar de la candidatura. ¿Verdad? Y cuando pasó este enroque rápido que fue primero Guado, después Massa al toque, y Grabois dijo no, y después dijo, bueno, sí, ahora sí me enfrento con Massa. Y aparte es como que las cosas obviamente no quedan ahí, sino que mira, si llegase a pasar, porque no sabemos qué va a pasar, que gana Massa, por ejemplo, ponele que gane Massa. Si gana Massa, Grabois, más allá de si supera una cantidad de votos, un gran porcentaje del que él cree que puede llegar a superar, por más que no le gane, supongamos que no le gana Massa, que Massa gana el completo de todo, yo creo que ahí es como que tiene algo más después para como voz interna para pedir. Claro, de alguna manera. No sé si me estoy explicando, porque yo tampoco manejo tanto esto, pero si él saca un porcentaje amplio, como decir, ojo, nosotros estamos acá, tenemos una voz, tenemos un porcentaje muy grande, y tenemos para, si llega, por ejemplo, a ganar Massa, decir, che, ojo, dentro del gobierno, que sería oficialismo en el futuro, nosotros somos una parte grande que me tienen que escuchar un poco más. Claro. No, sí, eso se utiliza, digamos, es un mecanismo que se utiliza dentro de la política. Sí, es normal. Digamos, normalmente, muchas veces, y sobre todo con esto de las PASO, se da que se presentan ciertos candidatos y, digamos, dependiendo de la cantidad de votos que sacan, es la fuerza que usan para negociar y meterse. Creo que sí. Es verdad lo que decís, y creo que Grabois representa a la voz de los disidentes dentro de el gobierno. Claro. Estos disidentes que no se van a sentir, no se sienten representados por Massa y tampoco claramente por la oposición. Claro. Después, del otro lado, oposición fuerte, tenemos como dos alianzas, una que va sin internas y otra con internas. Por un lado, Juntos por el Cambio, que tenés a la fórmula Horacio Rodríguez Larreta con Morales, y por otro lado, la Fuerza del Cambio creo que se llama, tenés a Patricia Bullrich con Luis Petri, que digamos son dos fórmulas dentro de la alianza, digamos, siempre hay coincidencias, pero son fórmulas bastante distintas. Una representa, por un lado, la de Horacio y Morales, representan el hacer. Ambos están saliendo de sus cargos, uno como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el otro como gobernador de Jujuy. Ambos dejan sucesores, se han dedicado, digamos, a tener políticas que han mejorado efectivamente los lugares donde viven, donde tienen, digamos, aprobación y confianza en sus gobiernos. Entonces, digamos, salen ganadores de los gobiernos que están dejando y se presentan como la fórmula de las propuestas, o eso es lo que estamos viendo actualmente con todas las propagandas, que digamos van presentando propuestas con números, que es lo mismo que pasó más o menos acá en la provincia. Mientras que Patricia, bueno, va a apostar a Patricia con su fórmula que es mendocina, para también mostrar federalismo. Ambas fórmulas tratan de mostrar federalismo. Ambos candidatos son de la Ciudad de Buenos Aires, uno de Jujuy, el otro de Mendoza, muestran federalismo. Pero bueno, la de Patricia es como, digamos, una agenda un poco más discursiva, si se quiere llevar, digamos, un poco, trata de confrontar y tener digamos, este balance que se da también en la alianza, ¿no? Uno por ahí más de centro
y el otro más confrontista, Claro. y que lo mismo que también está llevando el peronismo con un Massa y Sí. con un Grabois. Por eso dicen también que Larreta sumó al gobernador de Jujuy, que bueno, como que tiene esa parte que va a decir, si hay que plantarse, se nos plantamos, o sea, como para que no quede tan blando de última Larreta ante una Bullrich que siempre se la caracteriza como ser un poco más dura. Sí, exactamente. Y también creo que quiso mostrar que, por ejemplo, en Jujuy tuvieron que dar la batalla esta de que, digamos, que tuvieron la protesta, que les entraron a la legislatura, Claro. les rompieron todo, no me sale La reforma el nombre, con- no, el nombre de la presa política. que Sala. habla- Milagro Sala. Milagro Milagro Sala. Sala. Sí. Bueno, y digamos, cómo enfrentó a Milagro Sala y a, digamos, ese tipo de estructura Ujú. que normalmente lo que hace es más destructiva la institucionalidad que para sumar. Y después tenemos otra oposición, que es Javier Milei con Victoria Villarroel. Yo quiero, digamos, fue un fenómeno que el año pasado, cuando estábamos con Pipa y Lau, lo discutimos un montón, de que, bueno, el fenómeno Milei, bla, bla, bla. Quiero, digamos, de todo lo que estuvimos hablando, es la realidad. Hoy, en el momento de que ya tenemos que ir a votar, faltan 3 semanas para ir a votar, digamos, Milei se ha equiparado y no está el fenómeno como se venía hablando. Claro, sí, se esperaba. racionalizó. Capaz que empezó temprano Mm. con el Puede tema ser. de la movida televisiva y de los medios y de ese mensaje que tiene antipolítica, antipartidaria. Que bueno, ahora es como que en las elecciones que se dieron, en las PASO que se dieron en todo el país, nada, no sé, creo que ningún lado ganó. No, Entonces, No. eso también ya está diciendo algo. Y creo, y esto es una opinión que tengo, es una opinión propia, creo que ya el discurso de Milei hoy, cuando se presenta a hablar en diferentes lugares, es de una persona que ya no va a ganar. Entonces por eso tira un par de... Derrotista. Claro, tira lo que quiere, total, sabe que no va a Pasa ganar. que también la gente que tenía en los distintos lugares, en las distintas provincias, que estaba más emparentado a su línea, están todos, o sea, a todos les fue extremadamente mal. Sí, O sea, no pero sé si yo creo que extremadamente mal, pero nadie, viste, es imposible así. Pero yo creo que a la gente, no digo lo cautivó, sino que le llamó la atención la forma en la cual Milei planteaba ciertas cosas, más que Sí, los demás sí. candidatos que quizás vayan por esa ideología. Es un Parece que era discurso una igual figura única. Ya conocido. El discurso ese ya ha pasado en otras épocas, digamos, de... sí, Es como- disruptivo, claro, y sí. digamos, para mí es una persona interesante que tiene que estar en un cuerpo legislativo como es el Congreso Nacional, digamos, ahí dirimiendo, dando las batallas que hay que dar, pero no sé si realmente para un poder ejecutivo para gobernar Claro. el país entero. Entonces digo, creo que sí. Yo siempre pienso lo mismo, creo que el pueblo argentino es bastante sensato a la hora de elegir. Yo siento que un Bolsonaro nunca vamos a tener, no vamos a llegar a eso, y creo que Milei representa un poco eso, y dado el tiempo, como como dijiste vos, se fue desinflando. Claro. Que los tiempos en política son claves, o sea, no es lo mismo arrancar una campaña súper tarde ni súper temprano. Exacto. Es muy importante, así que bueno, también tener el timing de la política te da a entender Claro. quiénes son Y, buenos dirigentes. y el aparato también político que tengas, si no tenés un aparato grande que te respalde, como le pasó a Milei, no había un aparato detrás, era la figura, capaz que mucha gente después va y lo vota, pero está más que nada la cara de él. El resto, si no tenés un aparato eso grande digo. que te trabaje, que te fiscalice, que todo, y no tenés chance para mí, Claro. qué sé yo, quedás Sí, en camino. Sí, porque más que aparato, que digamos se refiere a si gobernaste o no, o tenés, digamos, guita del Estado, básicamente, creo que se refiere a si tenía o no formado su partido en todo el territorio argentino. Claro. En las Exacto. provincias, como no fue federal en ese sentido. Entonces, la verdad que, viste, llegás y digamos, y la fórmula que eligió tampoco es muy tentadora, si se quiere. O sea, porque es alguien que, digamos, me parece detractora a la institucionalidad que hemos logrado en estos últimos 30 años de democracia. No quiero ser tan Sí, bruta totalmente. con las cosas que digo, pero bueno, me parece que es una persona que no suma a la democracia. Entonces, bueno, es una fórmula bastante Es que rara. yo creo que por ese lado, lo que vos mencionás, yo creo que a muchos los ha asustado. En principio sí, uno escuchaba lo que decía y a lo mejor uno que otro decía, bueno, si tenemos lo que tenemos hoy por hoy y nos ha pasado lo que nos ha pasado en, no sé, bajo cualquier otro partido político, ¿por qué no probar con algo nuevo? Pero hoy creo que ya ha pasado ese punto de la sorpresa de la propuesta que a lo mejor te llama la atención a la intimidación en muchos Sí. sentidos, ¿no? Me parece a mí, es una opinión más. Sí, estas son opiniones, ¿no? Obviamente la mirada de cada uno respecto a los candidatos que tenemos en el día de hoy. No, y suma la opinión también porque a veces yo vengo como muy
seteada con el tema de la política y bueno, Claro. es interesante también que, digamos, la visión de gente normal que no está tan quemada. En el mundo interno de la Sí, política. sí, totalmente. Sí, bueno, voy a nombrar una fórmula más y después voy a las fórmulas presidenciales que digamos que dan que hablar. Dale. Unas que quedan son las de los partidos de izquierda, que siempre tienen que estar. Tenemos la fórmula de Miriam Bregman con Nicolás del Caño, que ellos cada 4 años se turnan. Va Nicolás del Caño como presidente y Miriam como vice y al revés. Van cambiando, están organizados. Están La muy izquierda organizados. está organizada, gente. La izquierda está organizada, Por lo eso menos, lo decimos, ¿no? sí, por lo menos en eso. Exacto. Y después tenemos que, digamos, Miriam Bregman y Nicolás del Caño como que han pisoteado un poco a la otra candidata de la izquierda, como diciendo, somos los únicos candidatos. Y bueno, Manuela Castañeira, que dio que hablar Ajá. con algunos videitos y qué sé yo, Sí. y Marcelo Ramal son los otros dentro de la interna. Ok. Después tenemos 2 candidaturas que muy buenas, como Juan Schiaretti y Florencio Randazzo, y después por otro lado Moreno y no sé su acompañante, Moreno. Kim. Leonardo Fabre. ¿Y Kim no está con él? No, Kim el coreano. Ay, sí, Me cae bien pero cómo está con habla. Moreno. Me parece, fue el otro día un programa Está al con de- Randazzo, me parece. Pues creo que Bueno, estaba no con sé, Moreno, no no sé, sé. pero me parece muy gracioso. No lo conozco, no sé. Coreano. Lo vi, acá, lo vi. ¿Viste? O el de Rebor, uno de esos, ¿viste? ¿O no? No me acuerdo qué videíto, pero él como que cuenta su historia. Sí, me y- pareció interesante. Sí. Sí. De hecho, bueno, la comunidad coreana gigante que hay en la ciudad de Buenos Aires Sí. siempre ha trabajado en conjunto con el gobierno de la ciudad. Hay muchos coreanos en Claro, y Argentina. manejan lo textil, Exacto, la parte textil de toda Exacto. esa industria. exacto. Así que, bueno, esas fórmulas, lo que digo, porque son interesantes. Schiaretti y Moreno, la realidad es que vienen del peronismo, no los han censurado de participar o no en la alianza. Bueno, no voy a generar, digamos, discusión, pero digo, raro que no han Algo, estado en la sí. alianza del peronismo, lo dejaron afuera. Muchos, a ver, quiero también charlar un poco de las figuras de Massa y Larreta como centros de cada representación de la oposición y de gobierno. Lo que pasa con ellos es que quieren atraer, digamos, a toda la gente que está descontenta o con gobierno, con las figuras muy, digamos, que representan la grieta. Entonces ambos van a representar el centro, ¿no? de la elección. Y un Juan Schiaretti y un Moreno les vienen a mover un poco el tablero. En este caso, Claro. en alianzas, le va a mover más el tablero a Massa que a Claro. un Larreta, porque es de un centro de oposición y no figura en el peronismo. Pero bueno, en sí, muchos especulan con que se bajen de la candidatura, con que no se presenten, con que... Bueno, no sé. La PASO, o sea, dentro de las PASO, la parte donde más creo que vamos a ver para qué se juega todo, creo que va a ser obviamente la de Larreta Bullrich. Y esa es la más interesante. La más jugosa, a ver qué onda es todo. Sí, Porque a mí me donde- genera una intriga posta que no Hay sé una- para dónde sale eso. Nadie. Hay una tendencia, dicen, o ciertas encuestas, pasa que bueno, el tema de las encuestas Sí. ya... Que gana Bullrich. Claro, dice que gana Bullrich. Vos sabés que creo que puede llegar a pasar que Larreta como que empezó a jugar a varios lugares, pero capaz que porque se está quedando sin nafta. Viste que esto no lo sabemos, esto después pasa que Puede pasa pasar de que... todo. La de, ¿cómo se llama este? El de acá, el intendente Poletti. Poletti. que de golpe todo decía, no, pero Jatón dice que porque, viste, y después Pasó, ¿viste? pasa Poletti, Bueno, se toma lo- un liso y te dice, che, ¿qué hacemos ahora? Que tenemos que organizar, Sí, sí, Chimi, sí. vos te sumás. Y bueno, sí. Pará, y digamos lo que pasó con Lozada y Puyaro Puyaro, también. claro. Dijimos Más que que iba a nada la ser... diferencia, ¿no? Que Se los- pensó que iban a estar ahí 3 más, 3 menos, que no Claro. sabíamos, que no sabíamos. Y al por ahí final Puyaro fue arrasó, enorme. viste, pero en esta, claro, la de Bullrich Larreta va a ser interesante. Va a ser muy interesante. Digamos, depende de dónde mires la opinión o no, qué sé yo. Quien gane provincia de Buenos Aires tenga altas chances. Se piensa que el candidato de Horacio Rodríguez Larreta va a ganar provincia de Buenos Aires, la interna, entonces puede ser una tendencia. Y sí creo también que, por lo menos en esta provincia, se determinó que a la gente no le gusta la confrontación. Digamos, cuando Carolina salió a matar a su compañero de alianza, no gustó, está claro que fue algo que la tiró muy para abajo, no tenía propuestas, entonces digo, ahí hubo un balance. Creo que un poco que Bullrich sea confronte tanto
etcétera, está digamos representando lo mismo y a la gente puede que no le guste eso y Claro. elija propuestas. Ahora, ¿qué pasará con la reta si no gana? Esa va a ser medio graciosa. ¿Qué hace la reta? Bueno, después está como que Eso- medio que se abrió un toque y que si gana, bueno, ahora todos tienen que ir a pautar con él, pero ¿y si no? ¿Qué hacemos? Sí. Eso, perdón, sí. No, perdón, se debatió también o se puso en cuestión el hecho de que se utilice el mismo búnker para los que van a la interna. Ah, no lo escuché a eso Sí, todavía. sí, escuché a mucha gente diciendo, ¿por qué no utilizan el mismo búnker si... Sería buenísimo. Si los dos van por lo mismo, o si uno gana y el otro pierde, el que pierde va a apoyar al que gana. Bueno. Después hay que ver si se da o no se da Claro. eso, ¿no? Si la interna es feroz o es una interna que, bueno, es más pasiva, por así decirlo. Exacto. Eh, No, y bueno, y con De Loredo también cuando fueron, digamos, los dos a apoyar al candidato, las dos fórmulas, la verdad que también tuvo como una buena, digamos, cayó bien que hayan Claro. ido, digamos, las dos fórmulas ahí. Entonces creo que sí, sería una madurez bastante interesante del partido. Históricamente Costa Salguero ha sido como el lugar de búnker del PRO y bueno, no sé si Juntos por el Cambio con esta Claro. va a utilizar el mismo, también se ha utilizado como cábala ese lugar, así que capaz que sea el mismo, no lo sé. Bien, a todo esto, en 3 semanas. En 3 semanas. Listo. Bueno, gente, hay que prepararse para votar nuevamente.